Buenas noches, qué gusto estar de nuevo en sus hogares y yo estoy más contento aún y ustedes lo van a estar cuando sepan qué personaje guatemalteco es el que hoy engalana este programa. Emilio Méndez. Él, aunque pareciera que no, pero ha dedicado su vida a mejorar este país. Es un soñador, es un loco, lo que ustedes quieran, pero es un tipo que ama entrañablemente a Guatemala. Por eso es un gusto para mí que esté acá. Es un emprendedor que ha hecho muchísimas cosas sin tanto alarde. En unas ha tenido mucho éxito y en otras, pues uno puede decir la palabra fracaso, pero no hay fracaso cuando los sueños se van haciendo realidad y lo ponemos al servicio de los demás. Emilio, muchas gracias por estar acá. Gracias, Haroldo. La verdad que un gusto nuevamente visitar tu casa y gracias por lo de loco. La verdad es que sí, yo creo que necesitamos, te diría que ni siquiera un poco de locura, creo que necesitamos mucha locura realmente para cambiar muchas cosas que nos damos cuenta que no están como deberían y creo que lo loco es aceptarlas, ¿verdad? Y no luchar por cambiarlas, así que de alguna manera, lejos de hacerme ruido, la palabra me hace eco. Yo creo que esa locura es necesaria y tiene que ver con esa parte más creativa y más en sintonía con el verdadero ser que está aquí adentro, ¿no? Entonces, pues un gusto estar acá. ¿Cómo surgen todas estas propuestas que has ido desarrollando? ¿En qué momento se te ocurren? ¿En la noche, en el día, cuando andas en bicicleta, cuando andas caminando, cuando andas corriendo? ¿En qué momento surgen? Pues la verdad es que yo considero que soy una persona bastante alerta, ¿verdad?, a lo que está pasando en mi entorno. Soy observador, ¿verdad? Escucho más de lo que hablo y eso pues me hace estar constantemente recibiendo información y esa información de alguna manera la puedes recibir como mensajes que luego los vas procesando y los vas convirtiendo en ideas, en proyectos, ¿verdad? Hay momentos, tal vez te diría, particularmente fértiles para la producción de esos pensamientos y, por ejemplo, salgo a correr todos los días en la mañana y me gusta mucho, lo hago solo, lo hago sin música y ese momento de poder estar corriendo al aire libre, no corro dentro de un gimnasio, sino salgo a correr, me permite tener como esa libertad para que mis pensamientos fluyan de una manera distinta de como fluyen en el resto del día, pero yo creo que el secreto realmente es estar alerta, ¿verdad? El saber que las oportunidades, estamos rodeados de oportunidades y de posibilidades y que mucho depende de qué tan abiertos estamos nosotros para entenderlas, agarrarlas y hacer o producir algo a partir de ellas. Cuando llegan esas ideas, las rechazas, puedes pensar en decir, no, pero esto es una locura, esto no lo voy a lograr, o por el contrario, el reto es tan grande que te motivas a realizarlo. Sí, no, totalmente. Yo creo que ese proceso creativo, mental, a mí en lo personal me estimula muchísimo, ¿verdad? Es lo que me mantiene prendido, despierto. Y me gusta el poder crear mis propios retos, ¿verdad? Porque al final hay retos que la vida te los pone y entonces te toca decidir qué vas a hacer con ellos. Y hay otros retos que uno mismo los puede construir, ¿no? Entonces, a mí personalmente sí me gusta ponerme retos y muchas veces mientras más complejos sean esos retos, más demandan de ti y más interesante se vuelve el proceso. ¿Cuál ha sido de todo lo que has decidido crear lo que más satisfacciones te ha dado? Pues la verdad es que es una buena pregunta que no me es tan fácil responderte porque a mí me fascina el concepto del cambio y de la transformación, ¿verdad? Empezando por mí mismo. Me gusta la idea de ver mi vida para atrás y ver cómo he ido pasando por distintas etapas, ¿verdad? Que no me he quedado como fijo en una o escuchando solo la música que escuchaba en determinada época, sino he ido como evolucionando y definitivamente quiero seguir evolucionando y quiero seguir aprendiendo. Entonces no tengo una como particular que te diga mi época es tal. Espero considerarme un hombre de esta época, no de la época pasada. Entonces, pero yo te diría que definitivamente en los proyectos que han tenido que ver más con el país es en donde más
más satisfacción y más dificultad he encontrado, ¿verdad? Y es un poco contradictorio, ¿no? Porque más dificultad, pero al mismo tiempo más satisfacción, ¿verdad? Y te digo más dificultad porque pues, realmente el país está hecho de personas, ¿verdad? Y trabajar con la gente y con la mente de uno y de las personas probablemente es lo más complejo que hay. Y no lo puedes controlar, ¿verdad? En una empresa pues tú tienes una perspectiva, una visión más clara de qué quieres hacer, tienes ¿verdad? tus pronósticos de en cuánto tiempo quieres llegar, a dónde quieres llegar. Entonces es más fácil como emprender como un trayecto y saber con qué te vas a encontrar y saber cómo lo vas a solucionar. Con los temas de país y de transformación de país, pues lo que tiene realmente es algo que está en constante cambio y que cuando crees que ya lo entendiste, resulta que no lo has entendido para nada. Pero me parece fascinante porque realmente creo que es ahí donde está la posibilidad de volvernos, de encontrar un propósito profundo en la vida. Si yo me dedicara solo a la empresa o solo a la moda, probablemente mi vida no sería tan interesante como es o como ha sido a partir de estar involucrado en distintos proyectos que me han enseñado a conocer mi país, a conocer la gente de mi país, a luchar por cambiar cosas que no me gustan de mi país, a poner en valor cosas que me encantan de mi país, ¿verdad? Entonces yo creo que se ha vuelto ya parte de mi vida, ya no lo veo como un trabajo, no lo veo como un proyecto, sino como una extensión de quién soy yo. Y entonces, pues eso te digo que en buena medida es lo que me da mucha felicidad y satisfacción al final del día cuando me voy a dormir. Bueno, una veces voltea a ver hacia afuera viendo ejemplos de grandes personalidades que en América Latina, en Estados Unidos, en Europa, en Asia, en África, dedican su vida a mejorar su lugar donde han nacido. Emilio es de esas personas que, como decía a un principio, a veces ha sido incomprendido, otras veces muy comprendido, pero al final es una lucha que uno se propone hacer porque este país cambie en algo. Y no podemos quedarnos como, esto nunca va a cambiar, porque eso es lo más cómodo y lo más fácil. Pero hay gente como él que lucha, que aporta para que Guatemala sea el país que usted y yo y él merecemos tener. Vamos con los patrocinadores y regresamos en un momento. Mire, cuando yo decido invitar a estas personas acá es para que usted en casa siga ese camino de aprendizaje a través de lo que ellos nos comentan, nos comparten. Igual para mí yo sigo aprendiendo. Con este tema que mencionabas anteriormente, ¿es difícil ser creativo o somos nosotros mismos los que nos ponemos barreras para no serlo? Yo pienso que el ser humano es creativo por naturaleza, ¿verdad? Y tal vez hemos entendido la creatividad como una facultad de solo algunas personas de hacer algunas locuras, pero yo creo que la creatividad es mucho más que eso. Yo creo que la creatividad es la forma como tú logras utilizar tus propias herramientas internas, ¿no? Que tienen que ver con tu imaginación, con tu libertad, con tu capacidad de resolver problemas y cómo utilizas esas herramientas para poder proponer soluciones. Entonces yo creo que la creatividad está presente en todas las áreas de nuestra vida. Estamos rodeados de personas que o son creativas o son potencialmente creativas. Yo creo que la gran pregunta es cómo liberamos esa creatividad que ya existe adentro. Eso para mí me parece fascinante porque yo soy prueba de ello. Yo no me consideraba una persona creativa para nada en la primera etapa de mi vida
y no me asociaba con eso que normalmente uno asocia a las personas creativas, ni con las carreras de universidad que uno diría, bueno, esto es para personas más creativas que trabajan más con su lado derecho del cerebro, y no me consideraba creativo. Y luego, por distintas razones, empiezo a darme cuenta que esa creatividad ya existía, y cuando empiezo como a ponerla en valor, en práctica, y lo único que hace es multiplicarse, exponenciarse. Entonces yo estoy convencido por experiencia propia que aun si uno cree que no es creativo, en el fondo, detrás de eso que uno no sabe, hay una creatividad en potencia. Entonces, ¿y cómo liberar esa creatividad? Yo creo que mucho tiene que ver con a quién escuchamos, ¿verdad? Porque hay como mucho ruido en torno a nosotros, ¿verdad? Que te dice que hagas esto, que no hagas aquello, que comportate, que... Y por estar muchas veces escuchando todo este ruido, dejamos de escuchar esa voz interna, que al final, en buena medida, es tu propio GPS, ¿no? Que es el que tiene la capacidad de decirte anda por acá o anda por allá. Pero creo que en la medida que vamos bajándole el ruido, el volumen al ruido exterior, y vamos dejando que esa voz interna surja, ahí hay mucho más posibilidades de volvernos más creativos. Mire, si usted en casa estará pensando, ni modo, va, como él, pues es un hombre exitoso y tiene empresas, ni modo se atreve a hablar así, pero quiero decirles que hay que ver la historia de los guatemaltecos. En el caso de Emilio, el padre fue un hombre visionario, su almacén el primero, y que durante muchos años estuvo ahí en la Tercera Avenida, en la 10ª y 11 calle, zona 1, pues fue un hombre también emprendedor que les inculcó a sus hijos que había que trabajar mucho. Y fácil es llegar al éxito, decir, bueno, lo demás no me importa. Lo digo para aclarar ciertas cosas, ¿no? Anteriormente mencionabas que te has preocupado mucho por el país y has hecho actividades en pro de la gente más necesitada. Cuando lo has hecho, hay respuestas positivas y negativas. ¿Con qué es lo que más te has quedado de estos eventos? Definitivamente me quedo con todo aquello que me reafirma que la transformación es posible, y que no solo es posible, sino que tú mismo la puedes hacer. O sea, yo particularmente he ido entendiendo con el tiempo, probablemente porque uno va madurando con los años, pero he ido entendiendo que nosotros como latinoamericanos y como guatemaltecos particularmente tenemos una mentalidad de colonizados. ¿Y qué quiero decir con eso? Que todavía seguimos esperando que haya alguien más grande que nosotros que nos venga a resolver, porque nosotros no tenemos la suficiente capacidad. O sea, este es como un poco el pensamiento colectivo. Y te diría Latinoamérica, en general, unos países más, unos países menos, ¿verdad? Pero en el caso de Guatemala es muy fuerte esa mentalidad de colonizados, que la ves en todos los niveles. O sea, no me refiero solo a la gente que ha tenido menos oportunidades, lo ves en los mismos empresarios, ¿verdad? Y creo que es momento de vernos, ¿verdad?, en perspectiva, de vernos de aquí para atrás y entender que hoy estamos acá producto de lo que hemos hecho, de lo que no hemos hecho, de lo que hicieron nuestros antepasados, pero la gran pregunta es qué vamos a hacer a partir de aquí, ¿verdad? Yo creo que el gran reto es caminar en Guatemala viendo hacia adelante y ya no caminar a Guatemala viendo hacia atrás, ¿verdad? Y quitarnos esa mentalidad que habría que quitársela como cuando te quitas algo que te cae encima, ¿no? ¿Verdad? Una paloma que pasa volando encima de ti y se canta encima de tu cabeza, ¿verdad? Y pues tu decisión, ¿qué vas a hacer con eso? ¿Verdad? ¿Te vas a limpiar o te lo vas a dejar como parte tuya? Pero yo creo que nos surge realmente ese ejercicio de limpiarnos, como esa sombra y esa limitación que nos impusieron, pero que nosotros mismos hemos dejado ahí, instalada, para quitárnoslas y darnos cuenta que realmente en Guatemala podemos ser tan capaces como en cualquier otra parte del mundo de resolver nuestros propios problemas. Y cuando digo resolverla nosotros, yo. No esperar a que el próximo presidente, ojalá,
O sea, creo que esa mentalidad ya realmente es una mentalidad del pasado. Y ahora vemos herramientas que antes no teníamos, que las podemos utilizar. Muchas de esas herramientas que tienen que ver con la tecnología son inclusive gratis. El 70% de la población de Guatemala tiene menos de 35 años. Y muchos de esos guatemaltecos ya son usuarios de esas nuevas herramientas. Entonces, ya no te necesitamos seguir esperando a ese Salvador, ¿verdad?, que nos va a venir a resolver nuestros problemas. Los problemas los tenemos aquí enfrente y no tenemos solo problemas, también tenemos muchos potenciales. La decisión es personal. ¿Qué voy a hacer yo con esos problemas? ¿Verdad? Y darnos cuenta que podemos hacer mucho más de lo que creemos, mucho más de lo que hemos hecho. Pero es un tema de simplemente dejar esa mentalidad, es cambiar la forma como pensamos, porque si cambiamos la forma como pensamos, vamos a cambiar lo que hacemos, y si cambiamos lo que hacemos, cambiamos lo que somos. Bueno, ya escuchó usted, entonces es una reflexión profunda que le agradezco a Emilio que la haga de manera pública, porque es tan real eso que no podemos estar esperando que las soluciones vengan del Estado. Tiene tantos problemas el Estado, el gobierno, que mejor me preocupo yo por encontrar las soluciones diarias para cambiar ese entorno que a veces no es el mejor, pero estoy totalmente de acuerdo con las palabras que él ha expresado. Ya me hacen señas que hay que ir con los patrocinadores y vamos a regresar en un par de minutitos de nuevo con Emilio acá para que nos siga llenando de este tipo de reflexiones que son tan importantes. Hace unos días recibí una charla en la que la persona que nos estaba transmitiendo conocimiento dijo de que uno debe de planificar de este momento a 10 años. Entonces yo me choqué un poco con eso, dije, 10 años, pero yo quiero planificar el otro año. ¿Cómo funciona esto? ¿Es así que tengo que planificar hacia mucho tiempo? ¿Cómo te lo manejas? Es muy interesante el tema del futuro, porque yo creo que lo hemos explorado poco, el futuro, y hemos tal vez sobrealimentado el pasado. Creo que en este tema de hacer un rebalance, ¿verdad?, porque al final es en el balance donde hay posibilidades de tener más felicidad o de tener más equilibrio, ¿verdad? Pero yo creo que ese rebalance es necesario porque con el pasado pues puedes aprender del pasado, pero ya no puedes recuperar lo que no se hizo o lo que ya se hizo. Lo que sí puedes hacer es aprovechar ese conocimiento para que lo que vas a hacer a partir de ahora tenga tu experiencia y la pongas en valor. Eso me parece que es muy importante. Pero yo creo que a todos nos ha pasado y definitivamente cuando tenemos una meta precisa y eso se vuelve como en nuestro inspirador, ¿verdad? Nuestra inspiración, nuestra motivación, realmente nuestras acciones empiezan a contribuir a que esa meta se cumpla. Y mientras más clara es la meta, más rápido se cumple o más claramente se van cumpliendo, porque uno mismo va contribuyendo a que eso sea posible. Como país nos surge realmente una visión de largo plazo. Como personas nos serviría mucho tener una visión de un plazo mayor, porque, y tú lo ves por ejemplo con los miles, millones de migrantes guatemaltecos que se han ido a Estados Unidos. Probablemente muchos de ellos han sido personas que jamás ahorraron hasta que tuvieron la meta de irse. Entonces cuando tienen una meta precisa y saben que esa meta cuesta tanto y tienen que trabajar tanto para llegar a cumplirla, ahí automáticamente su comportamiento empieza a contribuir a esa meta que ellos mismos se propusieron. Y hacen el viaje con todo lo que ese viaje pueda costar, además de la plata, ¿verdad?, con todo el sacrificio, riesgo, trabajo, tristeza, ¿verdad?, todo lo que puedan pasar en el camino, y están dispuestos a pasarlo
porque ellos no van pensando en quedarse en el camino, ellos van dispuestos a pasar lo que tengan que pasar por llegar a Estados Unidos, en el caso de los migrantes. Pero es un ejemplo clarísimo de que esas metas todos no las podemos poner. O sea, no es un tema de que necesitas tener una empresa para entonces tener una visión de largo plazo, ¿verdad? O sea, no necesitas tener dinero para tener una visión de largo plazo. Lo que necesitas tener es un sentido de que tu vida vale y de que tú puedes hacer y contribuir a construir eso mismo que tú en tu mente empiezas a imaginar. O sea, ¿qué quieres hacer con tus hijos? ¿Qué quieres dejarle a tus hijos? Y yo particularmente, yo no quisiera dejarle a mis hijos un montón de dinero. Yo lo que quisiera darle a mis hijos, y es lo que trato principalmente de darles, es experiencias y herramientas para que ellos con esas experiencias y esas herramientas puedan construir su propio destino, sus propias metas. Entonces me parece fascinante este concepto de la visión de largo plazo porque realmente aclara mucho, alinea mucho los esfuerzos y en gran medida nosotros como guatemaltecos caminamos en una especie de círculos. Y cada 4 años nos damos cuenta que regresamos al mismo lugar que habíamos estado y ninguna empresa, ninguna organización, ninguna familia realmente va a saber a dónde va a ir a menos de que tenga una visión de a dónde quiere ir. Y si no, lo único que hacemos como familias, como personas, como empresas es deambular y dar vueltas en círculos. Entonces yo realmente espero como guatemalteco que el nivel de candidatos suba considerablemente y que la conversación gire en torno a una visión de largo plazo. Porque mientras no exista esa visión de largo plazo para nuestro país, estamos condenados a repetirnos. Duro, ¿no? ¿Cómo entonces, esto para nuestros televidentes, ¿no? ¿Cómo deberíamos de romper con eso de que cada 4 años nace la esperanza y cada 4 años muere la esperanza y le da lugar a la desilusión? ¿Qué tendríamos que hacer para cambiar un poco esa mentalidad ya tan chapina? Pues lo acabas de decir, es un tema de cómo pensamos. Primero, o sea, ya a estas alturas ya nos deberíamos de convencer que el cambio surge de aquí, no de allá, porque entonces tus expectativas siempre están defraudándose, porque tú no puedes controlar, yo no puedo controlar lo que tú puedes hacer o quieres hacer, yo puedo controlar lo que yo puedo hacer, eso sí está más en mis manos. Entonces ya basta de estar esperando que sea alguien más, el control lo debo tomar yo de mi propia vida. Y hablábamos hace unos minutos de la importancia realmente de sentirnos responsables de nuestra propia vida, no víctimas, y responsables de lo que tenemos, sea poco o sea mucho, ¿verdad? De mi barrio, de mi cuadra, de mi comunidad, o sea, todo eso es mi responsabilidad. No responsabilidad de quién es tu barrio, o responsabilidad de quién es el país, de una persona, o sea, ¿de qué persona? Es responsabilidad mía. Y en la medida que se vuelve mi responsabilidad, en esa medida me lo tomo en serio. Y no estoy esperando a que me vengan a resolver. Yo mismo tomo acción sobre las cosas que quiero que sucedan o sobre las cosas que quiero cambiar. Entonces es un tema de cómo pensamos, ¿verdad? Necesitamos cambiar la forma como pensamos para poder ver cambios en nuestro entorno. De lo contrario, seguimos atrapados en ese círculo súper vicioso, ¿verdad? En donde seguimos pensando que la culpa es tuya y tú piensas que la culpa es mía, y mientras tanto el país yéndosenos, ¿verdad?, de las manos, ¿verdad? La culpa, la responsabilidad es mía y el país es espejo de lo que yo soy, me guste o no me guste, es reflejo de mi persona, ¿verdad? Nosotros tenemos el gobierno que tenemos porque somos como somos. Si fuéramos de otra manera, tendríamos otro tipo de políticos. Eso es así, natural, ¿verdad? Y a veces es muy fácil pensar, no es que la culpa lo tienen ellos. La culpa la tenemos, la responsabilidad la tenemos todos. Y creo que el solo hecho de reconocerlo ya nos abre la posibilidad de caminar hacia adelante y no caminar hacia atrás. Bueno, Emilio, muchísimas gracias por este tiempo, por permitirnos al resto de guatemaltecos escuchar esas reflexiones tan importantes, sobre todo en un momento en el que el año está terminando y tendremos un año electoral que ya está ahí a las puertas, ¿verdad? Así que te agradezco mucho
haber venido acá esta noche. Pues con muchísimo gusto, Haroldo. La verdad que gracias por el espacio, por la casa y estoy convencido que estamos viviendo un momento extraordinario en la humanidad, donde hoy tenemos herramientas que antes no teníamos, donde las posibilidades son prácticamente infinitas de hacer casi cualquier cosa. Lo que necesitamos es poder tener una visión que la compartamos, que sea suficientemente poderosa para que nos inspire a los guatemaltecos y sobre todo a los guatemaltecos más jóvenes a caminar hacia adelante, a dar lo que hasta ahora no hemos dado. Pero esa inspiración tiene que existir. Si no existe esa inspiración, lo único que mantenemos es una infinita frustración. Bueno, con estas palabras, ¿qué más puedo yo agregar? Solo decirle que gracias por permitir que estemos ahí con ustedes. Que tengan una feliz noche y nos vemos la próxima semana.